que yo ya comentaba en aquella presentación que tuve el honor, buenas tardes, de hacer una tarde como esta, también llena de cariño y de expectación por parte de amigos y por parte de gente entusiasta del mundo de la poesía, nuestro querido amigo Antonio. Simplemente que este libro tiene una génesis importante. Yo, Antonio, que soy compañera como de Carmelo, de Julia, de tantos compañeros de tantos años, pues no lo conocí mucho en la facultad, por situaciones personales mías, que yo no podía estar con lo bueno de la universidad en ese momento, que era compartiendo con los amigos, salía corriendo por otras obligaciones, y no lo conocí mucho en aquel momento, pero luego a raíz de vernos en un aniversario de nuestra promoción, ya sí tuve contacto con él, y sobre todo a través de su poesía. Su poesía, los españoles, menos mal que tenemos mala memoria, porque si no, nos moriríamos. Tenemos mala memoria, ya casi nadie se acuerda de lo que sufrimos en el tiempo del confinamiento. Pero ese aldabonazo que nos da Antonio con su poesía diaria, cuando está todo el mundo triste, encerrado, tal, fue un bálsamo, como yo decía, para nuestro pensamiento, para nuestro corazón, que nos calmaba todos los días parte de la tristeza, esperar a ver qué había escrito Antonio ese día y qué nos mandaba Antonio. Y Antonio nos mandaba las vivencias mejores que tenemos en nuestra vida, que es historias reales, historias de algo que era real y ya se nos había quitado. Yo me acuerdo, siempre se lo digo, un poema que tiene de que había visto pasar una bandada de pájaros. Cuando estaba encerrada en un cuarto piso en una casa, unos meses, y no veía nada ni nadie, pensar que si te asomaba al balcón y veías pasar una bandada de pájaros, algo te daba como esperanza. Eso nos lo hacía llegar Antonio con su poesía. Y además, con esa poesía, como ha dicho antes el concejal, que es vivida. Es poesía que él ha vivido, de sus recuerdos, de su tiempo. También le recuerdo yo siempre algo que me gustó mucho, una metáfora que hablaba del pan caliente. ¿Te acuerdas que siempre lo decía? El olor del pan caliente, que es un olor de la infancia de la mayoría de nosotros. Es la historia de una vida llevada a la poesía. Decía algún tratadista de literatura que había poetas que vivían en la poesía, y ese Antonio. Un prolífico más que Rubén Darío, porque yo creo que tiene ya más poemas que Rubén Darío, tiene quizá a lo mejor no esas obras grandiosas y grandilocuentes de grandes resmas de poesía, pero sin embargo la proliferación es enorme. Y tiene algo que un poeta debe de tener, yo creo que es importante, una referencia ciudadana. Y la referencia ciudadana de Antonio está entre Archidona y Antequera. O habla de Archidona o habla de Antequera. Lo estás viviendo cuando lees su poesía. Tiene unas características que a mí me sorprenden, y la mejor de todas es la gran inspiración, porque algunos de los grandes escritores decían: la inspiración te tiene que pillar trabajando. Pero Antonio es que pilla la inspiración y luego la trabaja. Tiene inspiración todos los días. Y teniendo inspiración poética, luego todo lo demás se puede tratar, se puede ver, y él sabe hacerlo desde el sentimiento. Por eso, cuando sacamos este libro, que yo pensé en aquel momento, por mi situación profesional, pude ayudar con eso, que era ese libro que venía a calmar muchas cosas del alma, porque hablaba de sentimientos. Y aceptamos con el título una mañana, hablando los dos, dijimos Antología del Sentimiento, y nos gustó. Y para una antología donde picaba en diferentes cosas que eran sentimientos diversos, diferentes, pero todos expresados desde el fondo del corazón. También tiene algo fundamental. Tiene en esos poemas cortos que tiene, que para mí
cada uno tiene su gusto, pero a mí, yo siempre le digo a Antonio, los poemas cortos, ahí suelen ser los mejores, o por lo menos los que a mí me gustan más. No quiero hacer juicio de valor, este es mejor que el otro, porque cada uno tiene su poema importante, el que le gusta, el que no le gusta. Estamos aquí hablando de sus características, de sus detalles, de cómo se gestó un poco el libro. Era pensando en la humanización de la medicina. Antonio, sobre todo, es médico y además un ser humano entrañable, siempre sonriente, nunca lo ves sin sonreír, siempre sonriente, siempre amable, siempre. Y pensamos en que dirigirlo, como se hace en la Escuela de Salud Pública, a los enfermos, a los del dolor, a los depresivos, a la gente que necesita ese bálsamo del alma que su poesía nos trae, con unas metáforas, algunas veces preciosas. Siempre le he dicho que tienen metáforas que yo no se las he visto a ningún escritor. Unas metáforas preciosas, unos giros preciosos. Eso no se improvisa, eso se tiene que llevar de origen, eso por mucho que se estudie, hay quien no aprende nunca eso. La poesía pues, puede ser un poco un arte literario abandonado, pero yo que soy un poco añeja en muchas cosas, me gusta recordar lo que decía Becker. Y esta tarde mejor que nunca, mientras haya en el mundo primavera habrá poesía, esta tarde maravillosa de Antequera, con esas nubes que se iban y se venían, con la temperatura, con este ambiente aquí, es que mientras haya primavera habrá poesía, pero tiene que haber detrás un poeta que recoja sus sentimientos, tiene que haber quien lo escriba, y Antequera tiene la suerte de tener a Antonio, su poeta por excelencia. Algún día te pondrán una cara aquí, pero que sea pronto, antes que tarde. Se ha ido el concejal, pero lo podemos sugerir. Antes que tarde, ya podéis sugerirlo. Antes que tarde. Ese sentimiento, ese momento que él tiene con la poesía. Y os voy a decir una cosa. Yo cuidé mucho un detalle que Antonio también lo valoró y le gustó, que la presentación de este libro primero se hizo en el sitio más importante de poesía que hay en el mundo, que es Granada. En Granada, donde Antonio presentó el libro, se reunió hace 500 años Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Navalleiro, y allí decidieron usar el metro endecasílabo que elevó la lengua española a través de los sonetos, pues de los de Garcilaso, que son pocos, hasta los mejores sonetos de la lengua castellana, yo creo, para mi gusto, también digo los mejores, pero no, los que más me gustan y son maravillosos, que son los de Quevedo. Quevedo se le conoce por sus críticas, por sus cosas, son los sonetos de Quevedo, son la poesía castellana más bonita que puede haber. Antonio tiene todo eso que además vive en su propia humanidad, en su propio sentido común, en su propia generosidad, porque si os dais cuenta, la poesía son siempre referidas a alguien, a algo, a un acto, a una situación, pero nunca es algo como para autosatisfacción, no es el lujo cultural que decían algunos clásicos, no es solamente un lujo cultural, es una emanación de su espíritu hacia la sociedad, y por eso nos lo regala. Y qué mejor manifestación de su generosidad poética que regalarnos todos los días una poesía. Naturalmente no se puede meter en un libro de poesía como si fuera un tocho, este es el primero de muchos. Yo espero que ya tengas que sacar una segunda edición por lo menos y que empieces a montar otro. Ya yo no puedo hacerlo, pero bueno, también se puede hablar de cómo podríamos en un momento hacerlo, desde la poesía y desde el sentimiento. Y yo no quiero ser larga porque lo que nos va a hacer Antonio ahora va a ser que leamos sus poemas, que son maravillosos, pero sobre todo son también la historia de una vida, son la historia de una generación que ya vamos teniendo algunos años,
que nos hemos pasado la vida trabajando y como médicos también trabajando cada uno desde nuestra situación al servicio de los demás, y todo. Pero él especialmente con esa calidad de médico de atención primaria, estar siempre al servicio de la gente, de su entorno. Por eso, aparte de quererlo la gente como poeta, lo quiere como amigo, y siempre eso pues induce a una serie de sentimientos que si no se viven, que si no se tienen, no se pueden expresar. Nadie puede expresar. Yo le agradezco muchísimo este honor que me hace de que yo venga aquí esta tarde a hablar de su poesía, pero no hablo de tu poesía, Antonio, no hablo de ese momento poético que tú tuviste, que tienes siempre, constantemente, y que con tu generosidad propia sirvió durante el confinamiento para mantener unidos a una serie de personas. A cada uno nos impactaba uno de tus poemas diferentes, pero todos recordamos que tu poesía fue una de las cosas que nos ayudó a salir de aquella situación tan tremenda, por lo menos el momento que teníamos íntimo de leer todos los días el poema que nos mandaba, y como decía tu amigo, estar pendiente de que ha llegado el poema de Antonio. Cuando ese poema llega en un momento de duro, en un momento de dolor, pues llega de otra manera. No quiero alargarme, yo quiero felicitarte, quiero decir también que tienes algo que algunos críticos han echado de menos en la mayoría de los poetas, es que tú vives la poesía, no es solamente escribir como poeta con rima, con no rima, con acentuación y estrofas, como sea, no, es que tú vives la poesía. Él me lo decía un día, es que le salen solas, es que le sale lo que va pensando, y son pues ese bálsamo encapsulado, ese arte encapsulado que llamamos la poesía, muchas veces, que no es el monumento que tiene una ventaja, que no es el monumento grande, chico, sino que se mantiene a lo largo del tiempo, como si en ese arte encapsulado, esa poesía encapsulada, hubiera encapsulado los mejores sentimientos que Antonio quiere escribir. Muchas gracias.